¿Por qué el perro de los vecinos se niega a cruzar el límite de la acera frente a mi nueva propiedad, prefiriendo aullar hasta desgarrarse la garganta mientras me mira con una lástima que me hiela la sangre? ¿Es posible que un recuerdo sea tan vívido que empiece a sangrar físicamente en la realidad que piso? Si ahora mismo escucho mi propia voz llamándome desde la habitación de al lado, una habitación donde sé que no hay nadie, ¿quién es el que realmente está escuchando y quién es el que está gritando? Estoy aquí, de pie en el vestíbulo de Blackwood Manor, y la casa no parece estar construida sobre la colina, parece haber brotado de ella como un tumor de piedra y hierro forjado. He llegado bajo una lluvia fina, de esas que no mojan pero que te calan los huesos con un frío que se siente ancestral, casi biológico. La llave de latón en mi bolsillo, pesada y oxidada, se siente extrañamente cálida contra mi muslo, vibrando con un pulso rítmico que, estoy seguro, no es el mío. Siento como mi corazón intenta sincronizarse con el latido de la propia mansión. Han pasado 10 años desde que alguien puso un pie aquí, y el aire que respiro parece haberse estancado, atrapando el tiempo mismo en una burbuja de decadencia. Los testamentos son documentos malditos, me prometieron libertad financiera, pero omitieron las cláusulas sobre mi cordura. Yo, quebrado por las deudas y un insomnio que me hace ver sombras moverse en la periferia de mi visión, no tuve más remedio que aceptar la herencia de mi tío abuelo. Solo recordaba sus cartas incoherentes, esas que hablaban de el sonido que no debe ser traducido y de cómo las sombras de esta casa tienen más peso que los cuerpos que las proyectan. Ahora, mientras camino por el pasillo, empiezo a entender a qué se refería. Al abrir la pesada puerta de roble, el olor me ha golpeado con la fuerza de una mano física. No es humedad, ni es polvo. Es algo dulce, empalagoso, es la fragancia de flores pudriéndose en un jarrón con agua estancada durante décadas, mezclada con el rastro rancio de algo metálico, como si las paredes mismas estuvieran sudando sangre seca. Avanzo por el pasillo principal y mis botas se hunden en alfombras descoloridas que parecen devorar el sonido de mis pasos, dejándome en un silencio tan denso que puedo oír el roce de mis propios párpados cada vez que parpadeo por el miedo. Paso frente a los grandes espejos del pasillo. Todos están cubiertos cuidadosamente con sábanas amarillentas y atadas con cordeles, como si fueran cadáveres puestos en pie. Siento una punzada de ansiedad eléctrica en mi nuca. Mi mente lógica intenta decirme que es para que el sol no dañe el cristal, pero mi instinto me grita que esas sábanas no están ahí para proteger los espejos, sino para protegerme a mí de lo que sea que me observa desde el otro lado del vidrio. No me atrevo a tocarlas. Siento que, si retiro una tela, lo que veré en el reflejo no será mi rostro, sino algo que lleva esperándome mucho tiempo. Me he instalado en el salón principal. Los techos son tan altos que la luz de mi pequeña lámpara de aceite no alcanza a iluminar las vigas superiores, dejando un vacío negro sobre mi cabeza. Las sombras se estiran por las paredes como dedos largos y delgados que intentan acariciarme el pelo. Y entonces, en medio de esta quietud absoluta, escucho el primer rasguño. No es el crujido de la madera asentándose. Es un sonido rítmico, metódico, desesperado. Ras, ras, ras. Viene de debajo de mis pies. Alguien, o algo, está arañando el reverso de las tablas del suelo con las uñas, justo debajo de donde estoy sentado. Con las manos temblando de forma incontrolable, aparto la pesada alfombra del comedor. Allí está, una trampilla de madera oscura, reforzada con bandas de hierro que forman una cruz tosca. No hay cerradura, solo un pestillo de hierro que vibra ligeramente bajo mis ojos, moviéndose al ritmo de los rascados que ahora se vuelven más violentos, más frenéticos. «Hola», grito, y mi propia voz me devuelve un eco deformado, más grave, como si la casa hubiera masticado mis palabras y me las hubiera escupido con odio. El rascado se detiene en seco. El silencio que sigue es peor que cualquier ruido, es un vacío que ejerce una presión insoportable sobre mis tímpanos. Acerco mi oreja a la madera fría, conteniendo la respiración hasta que me duelen los pulmones. Al principio solo oigo mi sangre bombeando en mis sienes, pero luego, emergiendo de la profundidad del sótano, llega un susurro. No es una voz humana. Son 1000 voces superpuestas que resuenan dentro de mi cráneo. Julián, has tardado mucho en volver a casa. Tenemos hambre de lo que has olvidado. El terror me clava al sitio. Yo jamás he estado aquí. No tengo recuerdos de este lugar. Pero al mirar el polvo fino que cubre el marco de la trampilla, veo algo que me deja sin aliento, huellas de manos. Decenas de huellas pequeñas, de niños, pero no intentaban salir.
Las marcas indican que intentaban entrar desesperadamente, arañando el borde para hundirse en esa oscuridad. Y las huellas no son viejas. Están frescas. Al tocarlas, noto que el rastro que han dejado aún está tibio. Mi mano se cierra sobre el pestillo de hierro por puro impulso. Mi cerebro me ordena correr, salir de aquí y no mirar atrás, pero hay una atracción magnética, una curiosidad enferma que me empuja hacia el abismo. El pestillo comienza a deslizarse solo, movido por algo desde el otro lado. La madera cruje y una ráfaga de aire gélido, con olor a tierra de cementerio y a algo infinitamente más antiguo, sube hacia mi rostro. La oscuridad que sale del hueco no es falta de luz, es una masa aceitosa que se enrosca en mis tobillos como dedos de hielo. Del susto, suelto la lámpara. El cristal estalla, la llama muere, y en la negrura más absoluta, siento como una mano húmeda, firme y horriblemente fría se cierra con una fuerza inhumana alrededor de mi muñeca derecha, tirando de mí hacia el agujero. ¿Qué hay realmente esperándome bajo el suelo de Blackwood Manor? ¿Por qué esas huellas de niños preferían el sótano a la superficie? Y lo que me está haciendo perder la razón mientras soy arrastrado, si yo nunca estuve aquí, ¿por qué mi nombre está tallado una y otra vez en el interior de esa trampilla, escrito con mi propia letra y con una fecha que marca el día de hoy? El tirón es seco, violento, carente de cualquier rastro de humanidad. Siento como los huesos de mi muñeca crujen bajo esa presión gélida mientras mi cuerpo se arrastra por el suelo, arañando inútilmente las tablas de madera en un intento desesperado por aferrarme a algo sólido. Pero no hay nada a lo que agarrarse. Mis uñas se entierran en las grietas, astillándose, dejando un rastro de mi propia carne en el borde de la trampilla antes de que el vacío me trague por completo. Caigo. No es una caída larga, apenas un par de metros, pero el impacto contra el suelo de tierra batida me expulsa el aire de los pulmones, dejándome jadeando en una oscuridad tan absoluta que parece tener peso. El olor aquí abajo es distinto, ya no es la dulzura podrida de arriba, sino el aroma metálico y denso de la sangre vieja y el ozono, como si una tormenta eléctrica estuviera atrapada entre estas paredes de piedra húmeda. Me quedo inmóvil, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Mi muñeca late con un dolor ardiente donde esa mano me sujetó. Estiro el brazo izquierdo, buscando a ciegas en el suelo con la esperanza de encontrar algo, lo que sea. Mis dedos rozan algo frío y liso. Lo recojo. Es un hueso. Pequeño, frágil, el fémur de un niño. Lo suelto como si me hubiera quemado y, en ese instante, el silencio del sótano se rompe. No es un susurro esta vez. Es el sonido de algo arrastrándose. Un sonido húmedo, como si alguien arrastrara una sábana empapada en aceite por el suelo. SSSSHHH. SSSSHHH. Se acerca desde el fondo de la estancia. ¿Quién está ahí? Mi voz sale como un graznido roto. Tú estás ahí, Julián, responde el coro de voces, pero esta vez suenan más nítidas, más próximas. Siempre has estado aquí. Solo que una parte de ti logró escapar, y nosotros nos quedamos con el resto. Busco en mi bolsillo frenéticamente hasta que mis dedos encuentran el encendedor de plata que siempre llevo conmigo. Mis manos tiemblan tanto que el metal resbala, golpeando el suelo. Me desespero, palpo la tierra, mis dedos se hunden en algo blando y viscoso que prefiero no identificar, hasta que finalmente lo recupero. Acciono la rueda. Una chispa. 2. A la tercera, una pequeña llama vacilante nace, iluminando apenas un círculo de 1 metro a mi alrededor. Lo que veo me obliga a ahogar un grito. No estoy en un sótano ordinario. Las paredes no son de piedra, están recubiertas de miles de fotografías viejas, todas pegadas con una sustancia oscura y espesa. Al acercar la llama, veo que todas las fotos son de la misma persona, yo. Pero no soy yo ahora. Son fotos de mi infancia, de mi adolescencia, incluso fotos de ayer mismo llegando a la casa. En algunas aparezco durmiendo, en otras riendo, pero en todas ellas, mis ojos han sido cuidadosamente recortados, dejando solo 2 agujeros negros en el papel. Y entonces, la luz de mi encendedor alcanza el rincón. Allí, agazapada sobre un montón de ropa vieja que reconozco como mía, hay una figura. Es delgada, con extremidades demasiado largas que parecen doblarse en ángulos imposibles. No tiene rostro, en su lugar, tiene una superficie de piel lisa y pálida, estirada como un tambor,
a excepción de una boca cosida con hilo de pescar negro. Pero lo más aterrador no es la criatura en sí, sino lo que está haciendo. Tiene un espejo frente a ella. Uno de los espejos de la casa, sin la sábana. La criatura está pasando sus dedos largos por el cristal, y en el reflejo estoy yo. Pero el yo del espejo no está asustado. El yo del espejo me está mirando con una sonrisa depredadora, una que jamás he dibujado en mi rostro. El reflejo levanta una mano y señala hacia arriba, hacia la trampilla abierta. Falta muy poco, si sea la criatura a través de sus labios cosidos, sin que los hilos se muevan. El intercambio está casi completo. Solo necesitamos que nos des lo último que te queda, el nombre que te dieron al nacer. Siento un vacío repentino en mi mente. Intento decir mi nombre. Intento recordarlo. Julián. Julián, pero ¿cuál es mi apellido? ¿Quién era mi madre? ¿A qué olía mi casa de pequeño? Los recuerdos se están drenando de mi cabeza como agua por un sumidero. Cada segundo que paso en este sótano, la figura del espejo se vuelve más sólida, más real, mientras que mis propias manos empiezan a verse translúcidas bajo la luz del encendedor. El ser sin rostro se pone en pie, estirándose hasta casi tocar el techo, y empieza a caminar hacia mí con ese movimiento fluido y asqueroso. No tiene pies, tiene manos en lugar de pies, y cada paso que da deja una huella de humedad en la tierra. Dánoslo, Julián. Danos el nombre y deja de sufrir. Aquí abajo el tiempo no duele. Retrocedo hasta que mi espalda choca contra la pared de fotografías. Los rostros sin ojos de las fotos parecen girarse hacia mí, susurrando mi nombre perdido en un zumbido ensordecedor. La llama del encendedor empieza a morir, el combustible se agota. La criatura está a solo 2 pasos. Puedo oler su aliento, que huele exactamente igual que el aire de la casa, flores podridas y metal. En un último acto de voluntad, miro hacia la trampilla. La luz de la luna que entra por el agujero parece estar a kilómetros de distancia. Sé que si esa criatura me toca otra vez, ya no habrá un yo que rescatar. Pero justo cuando la llama se apaga por completo, siento que algo cae desde arriba. Es una cuerda. O al menos eso parece. Al agarrarla, me doy cuenta de que es fría y escamosa. No es una cuerda. Es el cabello largo y canoso de algo que se asoma por el borde de la trampilla, una mujer con el cuello roto que me mira desde arriba con una tristeza infinita. Sube, me ordena la mujer con una voz que vibra en mis huesos. Sube antes de que el espejo se cierre, o te convertirás en el reflejo para siempre. Agarro el cabello con desesperación y empiezo a trepar, mientras siento como las manos-pies de la criatura sin rostro se cierran alrededor de mis tobillos, intentando anclarme a la oscuridad. ¿Quién es la mujer que me está ayudando y por qué su rostro se parece tanto al de la mujer que aparece en mis pesadillas desde que era niño? ¿Qué pasará si el yo del espejo logra salir de la casa antes que yo? Y sobre todo, si consigo escapar de este sótano, ¿cómo podré vivir sabiendo que mi identidad se ha quedado grabada en las paredes de esta tumba de fotos? Trepó por mi cuerpo una desesperación animal mientras mis dedos se enredaban en ese cabello gélido y áspero. Cada tirón hacia arriba era un suplicio. Sentía que los tendones de mis hombros iban a romperse bajo el peso muerto de mis propias piernas, que seguían atrapadas por las manos de esa cosa sin rostro. Abajo, en la negrura total, el ser emitía un sonido de succión, un chasquido viscoso, mientras sus dedos manos se hundían en mis pantorrillas, intentando fusionar mi carne con la tierra del sótano. ¡Suéltame!, grité, pero mi voz ya no sonaba humana. Era un eco vacío, la voz de alguien que se está desvaneciendo. La mujer del cuello roto tiró de mí con una fuerza sobrenatural. Al subir, mi rostro pasó a escasos centímetros del suyo. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre, y su cuello formaba un ángulo de 90 grados que hacía que su cabeza colgara inerte sobre su espalda. Sin embargo, en su mirada no había malicia, sino un terror compartido. Al llegar al borde de la trampilla, rodé sobre la madera del comedor, jadeando, mientras ella retrocedía hacia las sombras del pasillo con un movimiento espasmódico, como una marioneta con los hilos cortados. Cerré la trampilla de un golpe y arrastré el pesado aparador de caoba sobre ella. El mueble vibró violentamente durante unos segundos, los golpes desde abajo eran tan fuertes que la madera empezó a astillarse, pero luego, el silencio regresó. Un silencio que palpitaba. Me puse en pie como pude, tambaleándome.
Mis piernas estaban cubiertas de un rastro aceitoso, una mucosidad negra que quemaba mi piel como ácido. Busqué mi linterna, pero mis manos ya no eran del todo sólidas. Bajo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales, pude ver con horror que mis dedos se volvían transparentes, revelando el hueso y las venas, que ahora no transportaban sangre, sino una especie de humo grisáceo. El intercambio, recordé con un escalofrío. Si el yo del espejo se volvía real, yo pasaría a ser solo una imagen, un eco atrapado en el azogue. Corrí hacia el salón principal, impulsado por una necesidad frenética de tapar cada espejo, de asegurar cada sábana. Pero al llegar, me detuve en seco. El gran espejo del fondo, el que presidía la estancia, ya no tenía su sábana. Estaba tirada en el suelo, hecha jirones. Y el espejo estaba vacío. No había reflejo. Ni los muebles, ni las paredes, ni yo mismo aparecíamos en el cristal. Era solo un portal de oscuridad plateada. ¿Dónde estás?, susurré, mirando a mi alrededor. Escuché una risa. Era mi risa, pero destilaba una crueldad que yo nunca he poseído. Venía de arriba. De la segunda planta. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor de mis tobillos quemados. Cada escalón crujía bajo un peso que ya no sentía como propio. Al llegar al descansillo, vi a la mujer del cuello roto de nuevo. Estaba de pie frente a la puerta de la habitación principal, señalando hacia el interior con un dedo largo y trémulo. «Él está escribiendo tu final», susurró ella, y por primera vez vi una lágrima de sangre correr por su mejilla. «Si termina la última página, la casa te digerirá». Entré en la habitación. Allí, sentado en el escritorio de mi tío abuelo, estaba él. Era exactamente igual a mí. Llevaba mi misma ropa, tenía mis mismos ojos, incluso la misma cicatriz en la ceja derecha que me hice al caerme de niño. Pero su piel brillaba con una lozanía que yo había perdido hacía años, y sus ojos tenían un brillo eléctrico, una vida que parecía robada de mis propios pulmones. Estaba escribiendo febrilmente en un cuaderno viejo, el mismo cuaderno donde yo solía anotar mis pensamientos. «Es una historia fascinante, ¿no crees?», dijo él sin levantar la vista. Su voz era perfecta, una copia exacta de la mía, pero más segura, más vibrante. El hombre que hereda una casa y descubre que su vida siempre fue el borrador de alguien más. «Vete de aquí. Esta es mi vida», le grité, lanzándome hacia él. Pero al intentar tocarlo, mis manos lo atravesaron como si fuera humo. Me caí al suelo, traspasando el escritorio, sintiendo como mi esencia se dispersaba por la habitación. Él se levantó lentamente y se acercó a mí. Se inclinó, y pude sentir el calor de su aliento, un calor que yo ya no tenía. «Tú eres el reflejo ahora, Julián», me dijo al oído con una dulzura venenosa. «Yo soy el que saldrá por esa puerta mañana por la mañana. Yo soy el que llamará a tus amigos, el que gastará tu dinero, el que besará a quien tú amabas. Y nadie, absolutamente nadie, notará la diferencia. Porque yo soy la mejor versión de ti. La versión que no tiene miedo». Se dirigió al gran espejo de la habitación, y con una calma aterradora, empezó a desatar los nudos de la sábana que yo no me había atrevido a tocar. «No lo hagas», supliqué, sintiendo que mis piernas empezaban a fundirse con las sombras del suelo. «¿Por qué no?», sonrió él. «Es hora de que entres en tu nuevo hogar». Cuando la sábana cayó, el espejo reveló lo que había dentro. No era un salón, ni una habitación. Era un laberinto infinito de pasillos oscuros, llenos de personas que golpeaban el cristal desde el otro lado, rostros desfigurados por siglos de cautiverio, todos con los ojos recortados. Y en el centro de ese laberinto, vi a mi tío abuelo, gritando sin sonido, extendiendo sus manos hacia mí. Mi otro yo me agarró del cuello. Esta vez, él sí podía tocarme. Su mano era cálida, rebosante de la vida que me estaba succionando. Me levantó del suelo como si no pesara nada y empezó a empujarme hacia la superficie fría del espejo. «Bienvenido a la familia, Julián», sentenció. Mi rostro tocó el cristal. Estaba helado, pero no era sólido, era como una membrana de agua viscosa que empezaba a tragarme la nariz, los ojos, la boca. ¿Qué pasará cuando Julián cruce por completo el umbral del cristal? ¿Quién es realmente la mujer del cuello roto y qué deuda tiene con esta casa? Y si el impostor logra salir de Blackwood Manor,
¿qué oscuridad llevará consigo al mundo de los vivos? El frío del cristal no era como el hielo, era como el vacío absoluto, una ausencia de temperatura que me succionaba el alma. Sentí como mi cara se sumergía en esa superficie viscosa, y por un segundo, mis pulmones se llenaron de un aire que sabía a azogue y a estática. Estaba a medio camino entre dos mundos, mis piernas aún pataleaban en el aire de la habitación, pero mis ojos ya veían el laberinto infinito que se extendía tras el cristal. «No», rugí, aunque el sonido se quedó atrapado en mi garganta, convirtiéndose en una burbuja de plata líquida. Con un esfuerzo que me desgarró los músculos, logré clavar mis dedos en el marco de madera del espejo. Mis manos, ahora casi invisibles, se aferraron a la realidad con la fuerza de un condenado. Pude ver a mi otro yo, al impostor, tirando de mis hombros con una sonrisa de satisfacción pura. Él estaba disfrutando de mi desaparición. Estaba saboreando cómo mi existencia se convertía en su alimento. Fue entonces cuando la mujer del cuello roto apareció detrás de él. Ella no lo atacó. Simplemente puso su mano deforme sobre el hombro del impostor. Al contacto, el yo perfecto soltó un grito de agonía. Su piel, antes lozana y vibrante, empezó a arrugarse y a ennegrecerse allí donde ella lo tocaba. La mujer giró su cabeza rota hacia mí, y a través de sus ojos inyectados en sangre, creí ver un destello de reconocimiento. «El espejo solo acepta una verdad», susurró ella, y su voz hizo que el cristal bajo mis dedos empezara a vibrar hasta agrietarse. Aproveché su distracción para impulsarme hacia afuera. Salí del espejo como un feto expulsado de un útero de vidrio, cayendo pesadamente sobre la alfombra del dormitorio. El aire de la habitación me quemó los pulmones como si fuera fuego, pero nunca me había sentido tan vivo al sentir dolor. El impostor estaba de rodillas, luchando por mantener su forma, mientras la mujer del cuello roto se desvanecía en una neblina gris, habiendo agotado sus últimas fuerzas para darme una oportunidad. «¿Crees que has ganado?», siseó el impostor, cuya voz ahora sonaba como el roce de dos piedras. «Pero la casa ya te ha marcado. No puedes salir. Mira tus manos, Julián». Miré mis palmas. Las líneas de mis manos habían desaparecido. No había huellas dactilares. Mi identidad física se estaba borrando, como un dibujo bajo la lluvia. Si no salía de allí antes de que el sol se asomara por el horizonte, me convertiría en una mancha más en la pared, en una de esas fotografías sin ojos que cubrían el sótano. Me puse en pie y corrí hacia la puerta, pero el pasillo había cambiado. Las dimensiones de Blackwood Manor se estaban retorciendo. Lo que antes era un corredor de 10 metros ahora parecía extenderse kilómetros hacia el infinito. Las puertas de las habitaciones se multiplicaban, y de cada una de ellas empezaba a salir el mismo sonido que escuché en el sótano, el rascado de uñas contra la madera. Ras, ras, ras. No eran solo las paredes. Los espejos cubiertos que jalonaban el pasillo empezaron a agitarse. Las sábanas amarillentas se inflaban como si algo desde el otro lado estuviera intentando empujarlas para entrar en mi mundo. Pasé junto a uno de ellos y vi como una mano larga, con demasiadas articulaciones, rasgaba la tela. Una cara sin ojos se asomó por la hendidura, olisqueando el aire, buscándome. «Julián, quédate con nosotros», murmuraban las paredes. «Fuera no eres nada. Aquí serás eterno». Llegué a la escalera principal, pero los escalones se sentían como arena movediza. Cada paso que daba me hundía hasta las rodillas en una madera que se volvía blanda y orgánica. Miré hacia atrás y vi al impostor. Ya no intentaba parecerse a mí. Su cuerpo se había estirado, sus extremidades se habían vuelto delgadas y negras como el carbón, y su rostro era ahora una máscara de carne lisa con mi boca cosida. Estaba reptando por el techo, moviéndose con la agilidad de una araña hambrienta, cerrando la distancia entre nosotros. Bajé la escalera a trompicones, cayendo y rodando hasta el vestíbulo. La puerta principal estaba allí, a solo unos metros. La luz grisácea del alba empezaba a filtrarse por las rendijas, y esa luz me dolía, mi piel, ahora semitransparente, empezaba a humear al contacto con la claridad del día. «Casi estoy fuera», me grité a mí mismo, intentando mantener la consciencia. Pero al llegar a la puerta, me di cuenta de que no tenía pomo. No había cerradura. La puerta era una superficie lisa de madera maciza, como si nunca hubiera sido diseñada para abrirse desde dentro. Detrás de mí,
El ser que una vez tuvo mi rostro saltó desde el techo, aterrizando pesadamente entre la salida y yo. Se puso en pie, bloqueando mi única escapatoria, y empezó a descoserse la boca con sus propias garras. El sonido del hilo de pescar rompiéndose era como el de pequeños huesos quebrándose. Nadie sale de Blackwood por la puerta, Julián, dijo el ser con una voz que era un rugido de 1000 almas atormentadas. Se sale a través del sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para recuperar tu sombra? El ser se lanzó sobre mí, y mientras sus dedos fríos se hundían en mi pecho, sentí que mi corazón se detenía. Pero en ese momento de agonía, mi mano tocó algo en el suelo. Era el fragmento del espejo que se había roto en la habitación de arriba. Un trozo de cristal afilado como una cuchilla, que aún reflejaba un pedazo de mi alma. ¿Es el sacrificio la única forma de escapar de esta arquitectura de pesadilla? ¿Qué parte de sí mismo tendrá que amputarse Julián para que la puerta decida aparecer? Y si logra cruzar el umbral, ¿cómo sabrá que el mundo al que regresa es el real y no otro nivel más profundo del laberinto? El dolor en mi pecho era una presión insoportable, como si el ser estuviera intentando meter su mano entera dentro de mi caja torácica para arrancar la poca luz que me quedaba. Con la vista nublada por las lágrimas y el frío, apreté el fragmento de espejo en mi mano derecha. El filo me cortó la palma, pero no salió sangre, solo un rastro de ese humo grisáceo y una chispa de dolor real, humano, que me devolvió la consciencia por un segundo. ¿Quieres mi nombre? ¿Quieres mi vida? Le escupí al monstruo, cuya boca descosida se abría ahora como un abismo oscuro frente a mi cara. Pero para ser yo, tienes que sentir lo que yo siento. No lo apuñalé a él. Me apuñalé a mí mismo. Clavé el fragmento de espejo directamente en mi propio reflejo, en la palma de mi mano izquierda, donde el cristal aún mostraba un pedazo de mi alma atrapada. El grito que soltó la criatura no fue un sonido físico, fue una vibración que hizo que las paredes de Blackwood Manor se agrietaran y los espejos de toda la casa estallaran al unísono. Al herir mi propio reflejo en el cristal, herí la conexión que nos unía. El ser empezó a deshacerse, convirtiéndose en ceniza negra que se disolvía en el aire frío del vestíbulo. Sus dedos se retiraron de mi pecho, dejando una marca de quemadura con la forma de mi propia mano. En ese instante, la pared lisa frente a mí se estremeció. La puerta principal reapareció, pero no era de madera, era una herida abierta en el espacio, una salida hacia la luz del amanecer que quemaba mis ojos. Me arrastré hacia ella con las fuerzas que me quedaban, sintiendo como la casa gemía a mi alrededor, como un animal herido que no quiere soltar a su presa. Las alfombras intentaban enredarse en mis tobillos y las sombras del techo se descolgaban para frenarme. «¡No te vayas!», rugieron las 1000 voces. «Sin nosotros, no eres nada». Crucé el umbral justo cuando el primer rayo de sol real tocó el porche. El impacto de la luz fue como una explosión. Caí sobre la hierba húmeda, lejos de la sombra de la mansión. Me quedé allí tendido durante lo que parecieron horas, sintiendo el calor del sol en mi espalda, un calor que por fin se sentía real. Escuché el canto de los pájaros y el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. El silencio de Blackwood Manor había terminado. Me levanté con esfuerzo y miré hacia atrás. La casa seguía allí, imponente y silenciosa, pero ahora parecía solo una construcción vieja y en ruinas, sin ese aura de vida maligna. Sin embargo, cuando miré mis manos, el horror regresó. Mis huellas dactilares habían vuelto, pero mi piel seguía teniendo un tono pálido, casi cerúleo, y la cicatriz en mi palma tenía la forma exacta de una grieta de espejo. Caminé hacia mi coche, desesperado por alejarme, por encontrar a alguien, por confirmar que seguía siendo Julián. Conducir fue una pesadilla, cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver a la criatura o a la mujer del cuello roto en el asiento trasero. Pero el espejo del coche solo me devolvía mi propio rostro. O al menos, eso creía. Llegué a una gasolinera a pocos kilómetros. Entré en el baño y me eché agua fría en la cara, intentando despertar de la pesadilla. Al levantar la vista hacia el espejo sobre el lavabo, me quedé paralizado. Mi reflejo estaba allí. Parecía yo. Se movía como yo. Pero cuando me sequé la cara con la toalla de papel, mi reflejo no lo hizo. El yo del espejo se quedó inmóvil, mirándome con una tristeza infinita. No tenía la sonrisa del impostor, ni el hambre del monstruo. Tenía mi miedo. Lentamente, el reflejo levantó su mano y la puso contra el cristal.
Desde mi lado, yo sentí el frío. Entonces comprendí el verdadero sacrificio. Para salir de Blackwood Manor, no me amputé una parte de mí, me dividí. El Julián que ahora caminaba por el mundo era el cuerpo, la cáscara, la voluntad de sobrevivir. Pero el Julián que sentía, el que amaba, el que recordaba el olor de su madre y la calidez de un hogar, ese Julián se había quedado atrás, encerrado en el azogue para siempre. Salí del baño y subí al coche. Encendí la radio, pero la música me resultaba ajena, solo ruido sin sentido. Llamé a mi mejor amigo, y cuando escuché su voz al otro lado de la línea, no sentí alivio. Sentí una distancia insalvable. ¿Julián? ¿Eres tú?, preguntó él, extrañado por mi silencio. Miré de nuevo el retrovisor. Mi reflejo ya no estaba triste. Ahora me sonreía de esa forma depredadora que había visto en la mansión. El intercambio no se había detenido, solo se había vuelto más lento. Sí, respondí, y mi voz sonó tan perfecta, tan vibrante, tan carente de alma que me dio escalofríos. Soy yo. Voy de camino. Mientras conducía hacia la ciudad, me di cuenta de que ya no sentía frío, ni hambre, ni miedo. Solo una necesidad imperiosa de encontrar a alguien más, de mirar a alguien a los ojos y ver mi reflejo en ellos. Porque ahora sé que Blackwood Manor no es solo una casa. Es una infección. Y yo soy el portador que acaba de abrirle la puerta al resto del mundo. Al pasar junto a un escaparate, no pude evitar fijarme en mi imagen. No era un reflejo. Era un agujero en la realidad con mi forma. Y detrás de mí, en el cristal, pude ver cómo miles de sombras empezaban a salir de las tiendas, de los coches, de las gafas de sol de los transeúntes. La historia no ha terminado. Solo ha cambiado de escala. ¿Y tú, que estás leyendo esto en una pantalla, dime, ¿has comprobado si tu reflejo acaba de parpadear antes que tú?